Antes de la llegada al poder de Putin, de la creación de la Unión Soviética y de los liderazgos de Stalin y Lenin, Rusia estaba gobernada por los zares, un excéntrico grupo de emperadores y emperatrices que gobernaron el reino eslavo con mano de hierro durante casi 400 años. Como figuras con poder ilimitado y cada una de cuyas palabras estaba teñida de autoridad absoluta, no es de extrañar que los reyes y reinas rusos tuvieran tendencia a abusar de su posición, a menudo de formas espectacularmente horribles e inimaginables. Hoy vamos a repasar las diabólicas acciones que cometieron los zares durante su reinado. Quédate para ver todos los castigos, son simplemente escalofriantes. Pedro el Grande. Nuestro primer tirano es Pedro el Grande, conocido sobre todo por las profundas reformas que llevaron a Rusia a la Edad Moderna. Sin embargo, detrás de su manto de progresismo institucional se escondía el lado más oscuro de este legendario monarca ruso que no tenía piedad de sus oponentes. En junio de 1698, tras el fracaso de un golpe de estado para restituir a la hermana de Pedro, Sofía, a la corona, Pedro mandó decapitar a 2000 rebeldes como castigo. Sus cabezas fueron expuestas en Moscú para disuadir a cualquier otro que se atreviera a desafiar su supremacía. Además, hizo que se exhibiera en la habitación de su hermana el brazo de uno de los rebeldes, en señal de advertencia, con el discurso de victoria entre sus dedos. En otra ocasión, Pedro invitó a 20 personas a un banquete muy especial. Esas 20 personas eran 20 prisioneros y el banquete muy especial terminaba siendo una muerte por decapitación provocada por el mismo líder ruso, mientras tomaba copas de brandy entre sus ejecuciones. En 1718, creyendo que su hijo Alexei conspiraba para derrocarle, decidió torturarlo personalmente, el 1 de junio. Por las heridas provocadas luego de unos 25 azotes, Alexei terminaría muriendo tan solo 5 días después, habiendo confesado poco antes su culpabilidad. A finales del siglo XVII, la princesa Ekaterina Dashkova, directora de la Academia Rusa, se sorprendió por la cantidad de bebidas fuertes que se utilizaban habitualmente en la academia. Sospechaba de un abuso, por lo que hizo una investigación y la respuesta la dejó perpleja. Se trataba de razones estrictamente científicas y le mostraron varios objetos, 2 jarras con sendas cabezas humanas dentro. Las bebidas se utilizaban para preservarlas. Estos se cree que eran antiguos cortesanos de Pedro, siendo una de ellas un amante que se cree que en ese momento hubiese podido estar embarazada del zar ruso. Nicolás II. El último zar de la historia, quien fuera derrocado por la revolución comunista, no se queda atrás en atrocidades cometidas durante el último reinado de los zares en Rusia. Es justo mencionar que Nicolás no era un hombre intrínsecamente malvado, pero su desconexión total del reino permitió que ocurrieran monstruosidades justo bajo sus narices. Entre 1903 y 1906, este mal aconsejado regente ruso hizo la vista gorda ante los linchamientos multitudinarios que estallaron por toda Rusia y que fueron responsables de la muerte de miles de judíos rusos. El zar también se quedaría de brazos cruzados mientras miles de personas fueron masacradas en un suceso conocido como Domingo Sangriento, donde la población se manifestaba pacíficamente bajo el liderazgo del padre Gapón. Su tío, el gran duque Vladimir, el cual estaba al mando por la ausencia de Nicolás, ordenó al ejército imperial que abriera fuego contra la marcha pacífica, matando e hiriendo a 4000 personas. A su vuelta, Nicolás intentó calmar a la multitud con nuevas reglamentaciones, pero fue severamente castigado por su inacción. El 18 de julio de 1918, Nicolás, su mujer y sus 3 hijos fueron masacrados por soldados bolcheviques que les dispararon a bayonetazos y los golpearon hasta la muerte. Iván el Terrible. Iván fue considerado simplemente como un psicópata que reinó entre 1547 y 1584 con un desprecio total por la vida humana. Como gobernante, Iván disfrutaba usando su poder para infligir un dolor atroz a los demás. Una vez vertió sopa hirviendo sobre una persona antes de apuñalarlo hasta la muerte, y también hizo que cegaran al arquitecto jefe de su nueva catedral de San Basilio para que nunca pudiera hacer nada mejor en su vida.
En 1570, después de que sus ejércitos violaran, saquearan y exterminaran a 60.000 personas en Novgorod, hizo coser al arzobispo en una piel desnuda y se lo dio de comer a los sabuesos. Sus súbditos más leales fundaron un escuadrón llamado Oprichniki, un escuadrón de la muerte vestido de negro que torturaba y asesinaba a miles de personas sospechosas de deslealtad. A veces incluso mataba al azar a los transeúntes embistiéndolos con su caballo y pisoteándolos hasta la muerte. A Iván le gustaba presenciar estos y muchos otros actos bestiales, como observar a personas quemadas vivas, donde incluso él mismo arrojaba carbón para avivar las llamas. En el verano de 1560 murió su amada esposa, Anastasia, lo que le sumió en una profunda paranoia. Estaba convencido de que nobles boyardos y sus propios consejeros la habían envenenado. Pensó que, si Dios había permitido que sus enemigos le arrebatasen a una mujer, tenía derecho a comportarse de nuevo como un loco sanguinario. Es importante mencionar que Iván, a pesar de sus acciones, era un devoto cristiano, por lo que según él sus acciones eran bien recibidas por Dios, que prefería sus actos barbáricos a los de aquellos considerados indecisos y débiles. En 1581, en un arrebato de furia, golpeó mortalmente a su hijo con un bastón, por lo que vivió atormentado el resto de su vida. Murió el 18 de marzo de 1584. Se creía que de sífilis. Sin embargo, se analizaron sus restos en 1960 y encontraron altas dosis de mercurio, por lo que no se descarta que fuera envenenado momentos antes de jugar al ajedrez con uno de sus principales aliados. Anna Ivanova. La contraparte mujer de Iván el Terrible se convirtió inesperadamente en emperatriz de Rusia en 1730. Su padre murió cuando ella tenía tan solo 3 años y su primer marido lo hizo cuando ella tenía 17. Lo que encendió una llama que estaba quieta en su interior. Con su marido muerto, fue coronada como reina de Letonia, cargo que ocupó por más de 20 años. Sin embargo, con el fallecimiento del nieto de Pedro el Grande, Pedro II, Ana sería elegida zarina en 1730 por el Consejo Privado Supremo ruso, que creía que sería fácil de manipular por ser mujer. No pudieron estar más lejos de lo cierto, siendo su primera orden disolver el consejo y ejecutar un exilio a Siberia a todos los que se opusieran a ella. Ernst Johann van Biron, duque de Letonia, fue nombrado Gran Chamberlain de Rusia en el momento de su adhesión, es decir, un puesto nobiliario de poder para la época. Fue responsable de las ejecuciones de más de 1000 miembros de la alta burguesía rusa considerados traidores a la corona. Ana y Biron infligían juntos terribles abusos a sus rivales, cortándoles la nariz y azotándolos con un pesado látigo de metal. Ana se sintió particularmente ofendida por un noble, el príncipe Mikhail Alexeyevich Golitsyn, que estaba perdidamente enamorado de su esposa y dio una de las órdenes más surrealistas y oscuras de su reinado. Ana, que nunca volvió a casarse, se sintió tan extraordinariamente resentida por la felicidad del príncipe que, tras la muerte de su esposa, lo nombró bufón de su corte. Luego, lo humilló aún más obligándole a casarse con una mujer llamada Avdotia Ivanovna, famosa por su supuesta fealdad que hacía que ni los sacerdotes quisieran acercarse a ella. Ana torturaría aún más al príncipe construyendo un nuevo hogar helado para los recién casados, construyendo para ellos un enorme palacio de hielo, con una elaborada escalera y una cama con almohadas hechas de hielo sólido. Además, estaba equipado con un baño de hielo e incluso una estatua helada de un elefante, antes de que se vieran obligados a entrar en su morada glacial. Ana les dio algunos consejos para sobrevivir, sugiriéndoles que mantuvieran relaciones sexuales durante toda la noche para mantener el calor. Sorprendentemente, sus 2 víctimas sobrevivieron a la prueba, pero Ivanovna moriría pocos días después de un ataque mortal de neumonía. Ana terminaría muriendo poco después por una falla renal grave. Es increíble pensar en las locuras que se cometieron durante el periodo de los zares en Rusia, y más aún pensando que pasó hace no más de 5 siglos. En retrospectiva, parecen sucesos barbáricos que hoy en día son, lógicamente, inconcebibles. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué locura de estos zares te impactó más? ¿Conocías la historia de Ana Ivanova?